Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a Psiquismo y a un episodio más. Como ya viste en el título, hoy en Psiquismo estaremos hablando de ese tema que es muy difícil cuando estamos en un proceso de estos, cómo superar una ruptura amorosa. Y hoy estaremos hablando de cuál es el proceso, qué pasa en nuestra cabeza y sobre todo estaremos brindando herramientas para que este proceso sea un poco más liviano para ustedes. Acompáñame a ver hoy en Psiquismo este episodio. No sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal de Psiquismo. ¿Ustedes sabían que la mayoría de las personas que ven este video no se han suscrito? Suscríbanse para que también ayuden a esta comunidad de Psiquismo y a un servidor a que crezca este canal y sobre todo seguirles brindando herramientas. ¡Suscríbete! Sin importar cuánto tiempo haya durado la relación sentimental, siempre una ruptura amorosa es dolorosa y sobre todo es un poco complicada para quienes les empieza a costar un poco de trabajo poder superar este proceso. Pero hay que entender algo muy importante, una ruptura amorosa sin importar el tiempo, al final del día es un duelo. Y acá en psicología, en la parte de los duelos, se tienen que vivir con un proceso estrictamente psicológico y sobre todo para que tenga unos resultados óptimos. En ese sentido, hay que entender que una ruptura sentimental, una ruptura amorosa, al final del día siempre es un duelo. Muchas veces llegamos a confundir o no entendemos que un duelo, únicamente cuando escuchamos la palabra duelo pensamos en la muerte, ¿no? En el fallecimiento de un ser querido, de un conocido, de un familiar. Y no, un duelo también es cuando perdemos el trabajo, una ruptura amorosa, cuando nos peleamos a lo mejor con nuestro mejor amigo. Esta parte también entra y se encasilla en parte del duelo. En este sentido, y entendiendo que no todos los duelos se trabajan de la misma forma, pero sí es un duelo, hoy estaremos checando cómo trabajar un duelo pero por una ruptura amorosa, y para ello se lleva de 4 fases. Acompáñame a verlo. Antes de pasar con las fases, algo muy importante que me gustaría comentarles es que en esta parte del duelo sentimental por una ruptura amorosa es permítete sentir el dolor, permítete sentir ese sentimiento que estás, valga la redundancia, sintiendo en ese momento. Porque si nosotros empezamos a oprimir, empezamos a reprimir cierta emoción, cierta energía, de pronto el cuerpo termina somatizando. Hay personas que me han llegado que me dicen, es que tengo un nudo en la garganta, es que de pronto se me duermen mis manos, es que de pronto me duele la cabeza, de pronto me dan como mareos, me duele como que el estómago, el colon, el riñón, ¿no? Justamente esta energía, por no querer o no poder entender y no permitirse sacar esta energía, el cuerpo al final del día termina somatizando. Recordar que esta parte de la somatización es la forma inteligente que el cuerpo hace para sacar una energía que no verbalizamos y la saca a través de un dolor físico. Entonces, muy importante en este proceso, permítete sentir. Y cuando nosotros estamos entrando en una ruptura amorosa, el proceso de las fases va a ser de la siguiente forma. La primera fase va a ser la de la negación. En primeras instancias nos vamos a empezar a negar y no vamos a terminar aceptando que eso ya se ha acabado, ¿no? Esta parte de que ya no podemos estar juntos, esta parte de que ya cada quien tiene que estar por su parte, esta parte de la negación, ¿no? Entonces, en este proceso, lo primero que pasa en nuestra cabeza es emociones confusas. Es que sí lo quiero, pero no es que sí me da coraje, es que no, sí lo quiero, es que no. Entonces, esta parte en nuestro cerebro empieza a tener un choque de emociones, justamente porque nosotros en nuestro raciocinio estamos entrando en la primera fase de la ruptura sentimental, que es la negación. Nos estamos negando a ver la realidad con una manera más clara y entonces optamos por la negación. En la segunda fase vamos a encontrar la parte de la ira, y es que en esta parte ya nosotros nos empezamos a poner como víctimas y entonces valoramos o calificamos que la otra persona nos ha tratado mal, y por esta parte de ponernos como víctimas, y en este proceso nuestra cabeza empieza a pasar por rabia, nos empezamos a sentir que nos han tratado de una forma muy injusta o de una manera muy injusta, entonces empezamos a odiar al otro, empezamos a odiar o nos empezamos a odiar a nosotros mismos también, si es que nosotros fuimos el detonante para que esa relación sentimental pues quebrara, ¿no? Entonces en esta segunda fase pasamos por la parte de la ira y es cuando empezamos a generar estrés, empezamos a generar mucha ansiedad en nosotros mismos por querer solventar el proceso que estamos pasando. Entonces en la segunda fase es muy importante la ira. Ya entrados en la tercera fase empezamos a entrar en la parte de la negociación, ¿no? Empezamos a decir, bueno, sí fui malo, pero también fui bueno en esta parte.
esa persona sí fue mala, me terminó cortando, pero también fue buena en esta parte. Ya en nuestro cerebro empieza a entrar una parte, recordar que en psicología equilibrio lo llamamos como homeostasis, y empieza a existir una cierta homeostasis, empezamos a negociar con nosotros mismos. Pero cuidado, en esta parte también surge una impulsividad de una manera inconsciente. Es justamente en esta etapa cuando nosotros nos empezamos a relajar, ya no empezamos a odiar a esta persona, empezamos a recordar cosas positivas y surge una impulsividad de quererla buscar, quererle mandar mensaje, quererla irla a buscar si es que sabemos en dónde trabaja, si sabemos en dónde estudia, si conocemos a un familiar o un amigo que nos conecte con ella o con él. Ya surge en esta parte de la impulsividad. Entonces, en esta parte de la negociación existen dos vicisitudes. Una positiva, que ya empieza a existir esta homeostasis, nos empezamos a relajar, empezamos a encontrar cosas buenas, cosas malas, pero por el otro lado también surge esta impulsividad que si no sabemos controlarla, terminamos buscándola. O en una reunión, en una de estas borracheras, empezamos a llamarle, a marcarle, ¿no? A saber cómo está, ¿no? Entonces es muy importante reconocer y tener este control en esta tercera fase. De aquí en adelante es cuando se empieza a detonar si salimos o nos quedamos en esta fase. Entonces, tercera fase, negociación. Aunque pareciera que hasta este momento todo marchara bien y que es que vamos subiendo como una cúspide y ya nos empezamos a sentir mal, en la cuarta fase nos dice que no es así. En la cuarta fase tendemos a caer otra vez a la depresión, otra vez al desgano, otra vez a la desmotivación, justamente por la incertidumbre, ¿no? Recordar que entonces venimos de querer saber cómo está ella, de la negociación, ya la odié, ya me negué, ¿no? Ya empezamos a ver, pero como ya nos empezamos a dar cuenta que esta persona ya no está a nuestro lado, empezamos nuevamente a entrar en una desesperanza, en una incertidumbre de entonces de aquí en adelante qué va a pasar. Entonces, en la cuarta fase entramos en un cierto sesgo de depresión. En otro video yo también expliqué que no todo es depresión. Puede ser o anedonia, distimia, y entonces ya podemos caer en depresión. Pero si lo quieres checar, también está aquí en el canal cuando explicamos esta parte de la depresión. Y en esta fase entonces empezamos a entrar en una desesperanza. Es muy importante en esta parte tener o acercarnos a personas que tengamos confianza con ellos, tener apoyo, sacar esta parte. Hay muchas estrategias que usamos en el consultorio, como escribir una carta de adiós, agradeciéndole o reprochándole, dependiendo cuál sea el sentimiento que tú estés sintiendo en este momento. En esta parte es muy importante escribirlo, exteriorizarlo. Si tú te lo guardas, volvemos a regresar otra vez a la primera fase. Entonces, en esta parte, sácalo. Entonces vamos a intentar a trabajar con este sentimiento, pero de una manera positiva. Y finalmente, en la última fase tenemos la parte de la aceptación. Una vez que ya hemos pasado por estas 4 fases y que lo hicimos de manera adecuada y de manera correcta, en la última fase entramos en la aceptación. Ya le encontramos sentido a la vida, ya entendemos y aceptamos que esa persona ya no va a estar con nosotros más, que no es necesario buscarla, empezar a olvidarla, empezar a incluso reconocerle y agradecerle si es que hay que agradecerle, ¿no? En esta parte de la aceptación ya somos otros. Ya nuestra piel, como esta parte de las serpientes, ya no la hemos quitado, ya hemos pasado por el coraje, ya le hemos escrito, ya le hemos agradecido, aunque esta hoja y esta carta jamás la va a leer esa persona. Pero para nosotros y para nuestro cerebro es muy importante empezar a hacer catarsis, que es sacar todo esto emocional y que se vea plasmado y verbalizarlo. Entonces, en esta parte y la última parte es la aceptación. Ya somos otras personas nuevas, ya nos sentimos bien con nosotros mismos, nuestra autoestima ha tomado crecimiento, ya está fortalecida, nuestra autoconfianza, y de aquí en adelante ya es decisión tuya si vuelves a meterte o intrometerte con una persona en un tema relación sentimental o si tomas como decisión darte un tiempo. Pero entonces aquí ya estamos conscientes, ya somos capaces de tomar una decisión con mayor claridad. Entonces, finalmente, en esta parte es la aceptación. Pero es que, a ver, antes de que pasemos a las herramientas para poder solventar este proceso de ruptura sentimental o ruptura amorosa, me gustaría comentarles algo muy importante. Tú que me estás escuchando, mujer, hombre, hay que entender que los hombres y las mujeres no actuamos y no recibimos la información de la misma forma. Y, por supuesto, no exteriorizamos la información de la misma forma. A ver, las mujeres, entendiendo, por supuesto, que hay ciertas personalidades y no todas sean así, pero a ver,
De una manera biológica, de una manera natural, las mujeres, imagínense, como una de estas bocinas que cuando les pasa algo emocional, algo sentimental, luego lo exteriorizan. Para ellas es más fácil exteriorizar esta parte, ya sea que busquen a una amiga, ya sea que busquen a la mamá, a la tía, a la prima, ¿no? A la sobrina, o insisto, a la mejor amiga, no lo sé. Para ellas es más sencillo y más fácil exteriorizar esta emoción, trabajar este sentimiento que les está afectando. Pero por el lado de los hombres, nosotros somos más como esta parte cavernícolas que nos encerramos en nuestra cueva, porque también en mi país, México, y sobre todo en varias partes del mundo, esta parte del machismo, ¿no? De cómo un hombre va a llorar por una mujer, cómo un hombre va a llorar por un hombre, cómo un hombre va a estar chillando, como un hombre, ¿no? Entonces, por esta parte cultural, nosotros los hombres de una manera biológica y cultural, por supuesto, nos terminamos encerrando en nuestra cueva con la intención de que nosotros mismos somos capaces y que somos lo suficientemente hombres para poder solventar este sentimiento que nos está afectando. Entonces, en resumen, las mujeres veámoslo como una bocina, que es más fácil que lo exterioricen, y nosotros los hombres nos cuesta más trabajo, y es cuando nos vamos a encerrar a nuestro cuarto o pasamos más tiempo en el trabajo, o a lo mejor recurrimos a ir a practicar algún deporte o con unos ciertos amigos, nos encerramos en nuestra cueva, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de cómo es que solventamos y cómo sentimos las emociones era muy importante que se los comentara, porque no lo vamos a ver de la misma forma. Entendiendo, por supuesto, que hay diferentes personalidades y no todas las mujeres son así, ni todos los hombres son así. Puede existir una cierta mezcla, pero era muy importante comentarles. Ahora sí, vayamos a ver las herramientas de cómo podemos entonces solventar esta parte y esta ruptura amorosa. Una de las principales herramientas que nos pueden ayudar a esta ruptura es cero contacto con esta persona. Aquí muchas veces muchas personas cometen el error de pedirle ayuda a la expareja, ¿no? Le terminan marcando, le terminan mandando un mensajito, ¿no? Entonces, es muy difícil, sí, pero es cero contacto con esta persona, cero contacto, justamente para empezar a disminuir los pensamientos y las emociones negativas que en ese momento nos están afectando. Entonces, con la intención de que poco a poco empecemos a encontrar emociones y una reconstrucción cognitiva a la emoción, y cosas negativas las comencemos a pasar a un poco más positivas, es cero contacto con la persona. Muchas veces terminamos buscando a esta persona, insisto, pidiéndole ayuda. Entonces no, cero contacto. Aunque pareciera que hay personalidades que ellas resuelven sus emociones solas, los seres humanos por naturaleza todos somos seres gregarios. ¿Qué significa? Necesitamos estar junto con otras personas, tenemos que tener este contacto físico o este contacto emocional con otras personas. Otra herramienta podría ser buscar ayuda. Busca ayuda a tus mejores amigos, busca ayuda a lo mejor con un familiar que le tengas mucha confianza. Ya si lo quieres llevar, que lo óptimo sería, si lo quieres llevar a un terreno más profesional, busca ayuda psicológica y entonces empezar a trabajar profesionalmente este tema de una ruptura amorosa. Aunque ya lo había mencionado en las fases anteriores, es muy importante que escribas una carta a esta persona, que escribas tus emociones, escribas los sentimientos que tú tienes que expresarlos. Muchas veces en los duelos no nos despedimos de estas personas. A lo mejor llega esta persona y nos terminó cortando y ya no le terminamos diciendo esa queja o ese agradecimiento, ¿no? Muchas veces nos guardamos muchas cosas que la otra persona jamás se va a enterar. Pero entonces, ¿por qué cargar con esta parte? Porque toda esta parte, estas emociones que no se lo dijimos al otro, acuérdense, nos vamos guardando a nuestra propia mochila. Entonces, ¿para qué cargar con una mochila pesada, pesada y pesada? Hay muchas personas que han pasado más de 20, 35 años y siguen cargando con esta mochila emocional, porque no le terminaron diciendo lo que le tenían que decir o lo que querían decirle a su pareja. Pero como entonces la idea no es buscarla y jamás la vamos a ver, escriban una carta de ya sea agradecimiento, ya sea exteriorizando el coraje, ya sea exteriorizando la rabia o a lo mejor el llanto, esta emoción de tristeza. Pero es muy importante escribir una carta donde sí sea dedicada a esta persona y que, bueno, a lo mejor nunca la va a leer, pero sí nos va a ayudar a nosotros a hacer catarsis y a verbalizar este sentimiento que está pasando acá en nuestro cerebro, conectarlo con nuestra boca y empezó entonces a emanarlo y verbalizarlo. Es muy importante sacarlo. Entonces, esta fase, escribe una carta a esta persona. Otra herramienta que también puede ser útil es no descuides tu autoestima. Y por supuesto, en esta parte o en este sentido, no te culpes por la relación.
no te culpes por haber fracasado o haber roto con o haber pasado esta ruptura amorosa. No descuides tu autoestima y no te culpes por lo que haya pasado. Entonces, si nosotros hacemos estos pequeños ejercicios y empezamos a entender, de a poco el cerebro va a empezar a cambiar un poco esta parte negativa y va a empezar a reencontrar otra vez sentido a la vida. Finalmente, también algo que te pudiera ayudar en este proceso es no engrandecer las actitudes de esa persona, ¿no? Si a lo mejor se acerca tu cumpleaños y a lo mejor 1 o 2 años atrás esta persona te llegó con un regalo así pomposo, rimbombante, no lo engrandezcas, no te empieces a recordar, es que esa persona era muy buena en esta parte, es que esta persona era muy trabajadora, es que esta persona trabajaba mucho, era muy trabajadora, el muy. No engrandezcas las actitudes de esta persona. No significa que no seas agradecido en su momento, pero una cosa muy distinta decirle, muchas gracias, en su momento fue muy caballeroso, en su momento fue atenta, en su momento fue respetuoso, pero hasta ahí. No muy respetuoso, era muy caballeroso, eso ya es otra cosa. Si tú no empiezas a engrandecer, te estás anclando y es como si le pusieras ahí un candado a esta emoción y llevaras cargando contigo estas emociones pesadas como una bola así pesada de muchísimo peso, y entonces de eso no te va a ayudar de nada. Entonces, en resumen, no engrandezcas las actitudes de tu expareja. Hemos llegado al final de otro video más acá en Psiquismo. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que estas herramientas te hayan funcionado y conocer estas fases de cómo es que pasa el cerebro una ruptura amorosa o sentimental. Muchas gracias por haberte quedado. Déjame ahí tu comentario si estás pasando por algo similar, si tú ya pasaste por esto, tú qué opinas, si quieres incluso que hablemos de algún otro tema, déjalo ahí en tus comentarios. No olvides dejar tu like, compartir este video, compárteselo a esa persona que creas que le haga falta, que le sea útil esta información. Y pues bueno, muchas gracias a los suscriptores. Nuevamente agradezco a las personas que ya están suscritas. Veo que cada día esta comunidad empieza a crecer, de verdad. El equipo de Psiquismo y yo, un servidor, Alejandro Sánchez, estamos muy contentos de que cada día empezamos a crecer un poco más en este canal, en este proyecto. Bueno, sin nada, nos vemos en un episodio más. Yo soy el psicólogo Alejandro Sánchez y pues bueno, ahí estaremos atentos a cualquier duda, comentario que ustedes nos hagan llegar. No olvides suscribirte. Muchas gracias.